Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. ¿Alguna vez has sentido el peso de un gigante que te aplasta? En el corazón palpitante de un barrio que vibraba con una vida propia, donde cada adoquín parecía susurrar historias de generaciones, y el sol de la mañana filtraba un dorado manto sobre fachadas antiguas, Samuel Sam Costa, un hombre negro de 50 y tantos años, se movía con la cadencia de quien ha aprendido a escuchar los ritmos ocultos del mundo. Sus manos, antaño ágiles y expertas en la danza sutil, sobre los fogones de una cocina, donde el aroma a café recién hecho se fusionaba con el vibrante éter de hierbas frescas, albahaca, tomillo, el picante dulzor del jengibre, ahora se encontraban curtidas por una labor diferente. El persistente olor a serrín, a maderas nobles pulidas con esmero, y al barniz que otorgaba una nueva vida a muebles olvidados, había suplantado aquellos efluvios culinarios que una vez definieron su existencia. Este cambio no era solo una modificación en su oficio, era el eco silencioso de promesas que el viento había disipado, de sueños guardados bajo llave en el ático polvoriento de la memoria. Un sacrificio apenas perceptible, pero innegable, que se manifestaba en la profundidad de su mirada. Aunque cálida y llena de una bondad innata, esa mirada portaba el peso inconfundible de esas promesas rotas, de oportunidades que se esfumaron como el humo de una vela. Cada mañana, al despertar, el suave chirrido del suelo de madera bajo sus pies, era un recordatorio de la humildad de su hogar, un refugio construido con retazos de dignidad, y un amor inquebrantable. Una fortaleza emocional, que se erigía en medio de la creciente sombra, fría y expansiva, de una corporación que devoraba el horizonte. Los sonidos del barrio, las risas de los niños que jugaban a la pelota en la calle empedrada, el murmullo constante de conversaciones que tejían la intrincada red de la comunidad, todo ello era la banda sonora de su resistencia, un contrapunto a la silenciosa batalla que libraba en su interior. El aire, denso con el aroma a tierra húmeda tras una lluvia reciente y el dulzor de las flores de jazmín que trepaban por las paredes vecinas, era el mismo que respiraba su gente, un ancla sensorial que lo mantenía conectado a la esencia de su ser. Pero bajo esa superficie de aparente calma, una pregunta latía con insistencia, una que resonaba en el corazón de muchos incluyendo el suyo. ¿Cómo se puede mantener la esperanza cuando el mundo que conoces se desmorona bajo el yugo de fuerzas invisibles e implacables? En cada historia que emerge de las entrañas de la resiliencia humana, se esconde una verdad universal, un eco que resuena en los rincones más profundos de nuestra alma, y es precisamente esa conexión auténtica la que nos une. Aquí, en este espacio donde las voces de la superación encuentran su eco, nos adentramos en el universo de Samuel Costa, un hombre cuya quietud exterior desmentía la vorágine de emociones y el acero de su determinación interior, un testimonio viviente de que la fuerza no siempre reside en el ruido, sino en la inquebrantable voluntad de levantarse. Su vida, entrelazada con los hilos de un barrio que era más que un lugar físico, era un crisol de experiencias compartidas, de sueños postergados, y de una dignidad que a pesar de los embates, permanecía intacta como... Dignidad que, a pesar de los embates, permanecía intacta como una roca pulida por la marea, firme en su esencia. Su historia es un recordatorio de que la verdadera fortaleza se esconde en los lugares más inesperados, esperando el momento justo para emerger. ***. Comenta de dónde nos asistes y pulsa en suscribirte ahora. Es gratis y no saldrás del vídeo. ***. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago, esa punzada silenciosa que te dice que algo no está bien, que el equilibrio se ha roto? Es el mismo presagio que Samuel sentía cada noche al ver a Elena regresar. Sus ojos, antes llenos del brillo de la cocina, ahora reflejaban el cansancio de una batalla ajena, de un uniforme que, al quitarse, dejaba una huella invisible de humillación. El roce de sus manos al cenar, un ritual sagrado de conexión, se había convertido en un termómetro de esa tensión, un pacto mudo entre dos almas que entendían el peso de lo no dicho. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, bajo ese manto de rutina y resignación, una fuerza latente se estaba gestando, a punto de desafiar lo inquebrantable. El aire en su hogar, siempre impregnado de la calidez del café y el aroma a tierra húmeda,
comenzó a adquirir un matiz metálico, el sabor amargo de la injusticia que se arrastraba desde las sombras. ¿Estás listo para ver cómo un hombre, sin más armas que su corazón y su verdad, se atreve a enfrentarse a un imperio que parecía invencible? Victor W. Thorne. Su nombre resonaba en los pasillos de mármol de su mansión, con la autoridad de un dios menor. Un hombre cuyas palabras eran decretos y su presencia, un frío y penetrante perfume de sándalo que asfixiaba cualquier atisbo de humanidad. Helena lo conocía bien. Cada mañana, al cruzar el umbral de aquella fortaleza de opulencia, sentía el peso de las miradas, el desprecio silencioso que se tejía en cada gesto, en cada orden no verbal. La taza de té que debía servir a una temperatura exacta, el polvo imperceptible en la esquina de un cuadro antiguo, eran pruebas diarias de su invisibilidad, recordatorios constantes de su lugar en el mundo de Thorne. Para VC, los Samuels y las Helenas de este mundo no eran más que piezas prescindibles en su tablero de ajedrez, peones destinados a ser sacrificados. La eficiencia no tiene lugar para sentimentalismos, pensaba, mientras su mirada glacial se posaba en los planos del nuevo complejo de oficinas, ese que devoraría el corazón del barrio de Sam, el centro comunitario, Esperanza Negra. Un mero obstáculo en el camino de su visión, un insignificante cúmulo de recuerdos que se desvanecerían con el golpe de un mazo. El silencio que siguió a su revelación, no fue de asombro sino de una contención casi palpable. Helena, con los ojos húmedos, apretó la mano de Samuel, una mezcla de terror y orgullo pugnando en su mirada. Era un plan audaz, casi suicida, pero que, por primera vez, no se sentía como una rendición. Los murmullos en el barrio, antes teñidos de resignación, ahora llevaban un nuevo eco, el de la incredulidad, sí, pero también el de una chispa, diminuta pero insistente, de esperanza. La gente empezó a mirarse, a susurrar, a sentir el calor de una posibilidad que creían extinguida. Las consecuencias fueron inmediatas. El aire se cargó de una tensión diferente, no de opresión, sino de anticipación. Las noches se volvieron más cortas, llenas de estrategias susurradas, de miradas cómplices que sellaban un pacto. Sabían que el camino sería arduo, que Thorne no se detendría, pero algo había cambiado. La semilla de la resistencia había sido plantada, y cada corazón que latía al unísono con el de Sam era un riego para esa semilla. Asterisco. No dejes que esta historia se detenga aquí. Comparte con alguien que necesite escuchar esto ahora. Asterisco. La chispa de esperanza que se había encendido en el barrio, tras la audaz revelación del plan, pronto se encontró con el frío viento de la realidad. Samuel, con la determinación esculpida en su rostro, comenzó a mover hilos invisibles, a buscar aliados donde solo encontraba sombras de miedo. Sus pasos resonaban en las calles empedradas, no con la ligereza de antaño, sino con el peso de la urgencia. Cada puerta que tocaba, cada mirada que cruzaba, era un termómetro de la desconfianza arraigada, de la memoria colectiva de batallas perdidas. Los vecinos, con los ojos bajos, evitaban su mirada, el eco de «no se puede luchar contra un dios», resonando como un mantra desalentador. Mientras, Helena se movía por la mansión de Thorne, con una agudeza renovada, cada conversación, cada documento desechado, una posible pieza en el rompecabezas de su resistencia silenciosa. Sus manos, antes solo para servir, ahora exploraban con una delicadeza casi imperceptible, buscando el punto débil en la armadura del gigante. El persistente aroma a sándalo que impregnaba las estancias se mezclaba con el olor a papel antiguo en los estudios, y Helena, con el corazón latiéndole fuerte, sentía la tensión de estar tan cerca del enemigo, de su secreto. Samuel se sumergía en viejos archivos municipales, en leyes olvidadas, en historias de resistencia que la gente ya no recordaba. Pasaba horas en la biblioteca comunitaria, el olor a papel viejo y polvo seco llenando sus pulmones, sus dedos trazando líneas en mapas antiguos del barrio, buscando cualquier resquicio legal que pudiera proteger el centro comunitario. Pero cada camino parecía llevar a un callejón sin salida. Los abogados que consultaba se encogían de hombros, sus palabras teñidas de pragmatismo y resignación. Thorne tiene la ley de su lado, señor Costa, le decían, y si no la tiene, la compra. Los permisos, los terrenos, todo parecía estar blindado por la influencia del magnate. Cada negativa era un golpe sordo, un eco del poder implacable que se cernía sobre ellos.
Mientras tanto, en la torre de cristal de su imperio, Víctor C. Thorne apenas registraba los movimientos de Samuel. Para él, eran meros arañazos insignificantes en la base de su fortaleza. Estos pequeños fuegos de rebelión, pensó Thorne con un desdén apenas perceptible mientras acariciaba el lomo de un libro antiguo, se extinguen solos, ahogados por su propia insignificancia. El progreso no puede detenerse por sentimentalismos nostálgicos. Su sonrisa era una línea fina y cruel, sus ojos fijos en el horizonte donde su nuevo complejo se alzaría, indiferente a las vidas que aplastaría. La noche cayó con un peso inusual. Samuel regresó a casa, sus hombros encorvados por el fracaso. La noticia corrió como un reguero de pólvora, el último recurso legal había sido denegado. El desalojo del centro comunitario era inminente, con una fecha límite brutalmente cercana. El murmullo de esperanza en el barrio se ahogó en un silencio denso y desesperado. Elena lo observó desde la cocina, el aroma a guiso casero no lograba disipar la atmósfera pesada. Samuel se sentó en el viejo sofá, la cabeza entre las manos, el agotamiento físico y emocional grabados en cada línea de su rostro. Las voces en su cabeza, las que le decían que era inútil, que Thorne era invencible, resonaban con una fuerza atronadora. Sintió el frío abrazo de la derrota, la tentación de ceder, de dejar caer los brazos y aceptar el destino que les había sido impuesto. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, salada y amarga, un signo de una batalla que parecía perdida. Pero entonces, un susurro. No de una voz, sino del propio aire de su hogar, del roce de la mano de Elena sobre su cabello, del recuerdo de las risas de los niños en el centro, del olor a albahaca que un día dominó sus manos. Levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Elena, que le ofrecía una taza de café humeante. En su mirada, a pesar del miedo, había una chispa inquebrantable, una fe silenciosa en él. Y en ese instante, en medio de la oscuridad, Samuel sintió que no importaba cuántas veces cayera, lo que importaba era cuántas veces se levantaba. La dignidad de su gente, el legado de Esperanza Negra, no eran negociables. No podían rendirse. No asterisco, debían asterisco rendirse. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios, para que yo lo sepa. Samuel, con la chispa renovada en sus ojos, sabía que no podía rendirse. Pero la presión se intensificó hasta volverse insoportable. Thorne, al percibir la persistencia de aquel hombre, apretó las tuercas con una crueldad calculada. La fecha límite para el desalojo del centro comunitario se acortó aún más, un ultimátum que resonaba en cada esquina del barrio. El silencio de la comunidad, antes teñido de resignación, ahora se volvía un eco de miedo, un manto pesado que ahogaba las últimas migajas de esperanza. Samuel sentía el peso de cada mirada, de cada lágrima no derramada, de cada suspiro ahogado. La soledad de su lucha se acentuó, mientras los papeles oficiales, fríos y sin alma, confirmaban que legalmente, el centro estaba perdido. El aroma a tierra mojada se mezclaba con el amargo olor a desesperación. Pero en el corazón del opulento imperio de Thorne, una pequeña grieta comenzaba a abrirse. Elena, con una calma que solo la desesperación puede forjar, había seguido buscando. Cada día en la mansión era una misión, cada objeto, un posible escondite. Una tarde, mientras organizaba los libros de la vasta biblioteca personal de Thorne, sus dedos rozaron un compartimento oculto detrás de una falsa estantería. El aire se le escapó de los pulmones. Dentro, no había joyas ni dinero, sino un viejo diario de contabilidad y una serie de cartas firmadas por Thorne, revelando un esquema de sobornos y falsificación de documentos para adquirir propiedades, incluyendo el terreno del centro comunitario, años atrás. El pergamino amarillento desprendía un tenue olor a humedad y secreto. Su corazón latió como un tambor de guerra. Esa noche, bajo la tenue luz de la lámpara de su sala, Elena desdobló los documentos ante los ojos incrédulos de Samuel. El papel crujió suavemente en el silencio tenso. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la magnitud de lo que había encontrado. Samuel tomó el diario, sus dedos ásperos trazando las cifras y los nombres. Un nudo en su garganta se desató en un grito ahogado de rabia y alivio. Allí estaba. La prueba irrefutable. El esqueleto del gigante, expuesto en toda su podredumbre. Las fechas, las sumas, los nombres de testaferros, todo encajaba con la precisión de un reloj. La mirada de Samuel, antes cargada de la amargura de la derrota, se encendió con una furia fría.
una determinación inquebrantable. No era solo un documento, era la voz de su gente, el grito silencioso de la justicia que por fin podía ser escuchada. Era la verdad, desnuda y brutal. Sin perder un instante, Samuel y Elena llevaron las pruebas a un periodista local, un hombre que, aunque escéptico al principio, no pudo negar la contundencia de lo expuesto. La historia explotó como un relámpago en una noche oscura. Titulares incendiarios, programas de radio enardecidos, la indignación de la opinión pública se alzó como un muro infranqueable. La corporación de Thorn, acostumbrada a operar en las sombras, se vio expuesta a la luz del escrutinio público. Las autoridades, bajo la presión popular, no tuvieron más remedio que actuar. La orden de desalojo fue suspendida de inmediato. El centro comunitario Esperanza Negra se salvó. El barrio estalló en una celebración espontánea. Risas, abrazos, lágrimas de alegría. Samuel y Elena en medio de la multitud, se miraron. En sus ojos, no solo había el alivio de la victoria, sino la profunda satisfacción de haber defendido lo que era suyo, lo que les daba identidad. Habían demostrado que no hay gigante invencible cuando la verdad y la dignidad se alzan. Que el amor por la gente y la convicción de lo justo son armas más poderosas que el dinero y la influencia. Esta es la historia de cómo la fe y la valentía de dos personas pueden cambiar el mundo. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, junto a mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. El centro comunitario Esperanza Negra no solo se salvó, renació. Sus paredes, que antes susurraban historias de un pasado incierto, ahora vibraban con la promesa de un futuro forjado por la valentía. Las risas de los niños resonaban con más fuerza. Las clases de cocina de Samuel volvieron a llenar el aire con el aroma a albahaca y esperanza, y cada adoquín del barrio parecía respirar un aire nuevo, de libertad y dignidad recuperada. Thorn, despojado de su manto de invencibilidad, enfrentó las consecuencias de sus acciones. Su imperio, antes intocable, ahora resquebrajado por la verdad. Samuel y Elena, de la mano, observaban el bullicio, sus corazones llenos de una paz profunda, sabiendo que habían sido más que un hombre y una mujer, habían sido el eco de una comunidad que se negó a ser silenciada. Su victoria no fue solo salvar un edificio, sino encender una llama inextinguible, la certeza de que, incluso en la oscuridad más densa, la verdad, la unión y la dignidad humana siempre encontrarán su camino para brillar. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.